buenas tardes. Pues estamos de nuevo con ustedes el día de hoy en nuestro programa Derechos sin Fronteras. Vamos a hablar el día precisamente de hoy del sistema penal acusatorio. Nosotros tenemos el gusto el día de hoy de contar con tres notables profesores de la Facultad de Derecho. El doctor Ricardo Amezco Galán, muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Es un placer, muchísimas gracias. Bueno, pues son especialistas en el tema. Está con nosotros también el doctor Ernesto Herrera Tobar. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias a usted y a su auditorio. Muchísimas gracias. Por un honor para nosotros. aceptar la invitación es importante para nosotros. Y nos acompaña también el maestro Benito Medina Limón. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. El honor es para mí, encantado. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy, como les comentaba. El tema es el sistema penal acusatorio, esto que está muy de moda. Pero bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo. Eso pues nos permite tener contacto con ustedes, con todo el público que nos acompaña. Siempre damos las gracias por estar con nosotros. Recibimos o contamos con la participación de gente de aquí de la Ciudad de México, del interior de la República. Se pone en contacto con nosotros también gente de Sudamérica, de Argentina, de Paraguay, de Lima, bueno, de Perú, pues de muchos lugares. Así es que pues vamos viendo ese tema. La forma de comunicarse con nosotros es a través de Facebook. Ya saben, tenemos la cuenta Derechos sin Fronteras por un lado, y por otro lado el seminario de Derecho Procesal. Asimismo, por Twitter también se pueden comunicar con nosotros a la cuenta @de_sin fronteras. Y bueno, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad número 2219, a un costado de Ciudad Universitaria, justamente dentro de las instalaciones de la División de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Como hemos venido comentando desde el principio de estas transmisiones y en todos los cursos que tenemos, el doctor Raúl Contreras Bustamante es un apasionado de compartir todos los conocimientos, todas las experiencias y aprovechar a los profesores como el caso de ustedes. Así es que les damos a nombre del doctor Contreras Bustamante la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Pues bueno, estamos en un momento importante en lo que tiene que ver con la impartición de justicia, pero sobre todo en una parte que ha sufrido grandes transformaciones desde un tiempo para acá, pero bueno, llegamos ya al final. Decimos que el tiempo nos alcanza. En el caso de la Ciudad de México llegó hasta el final, ¿no? La reforma constitucional se aplicó justamente en el término con el que se otorgó para estos efectos. Entonces, bueno, pues nos toca, salvo su mejor opinión como expertos en todo este tema, llegar al final de la fila, porque en el norte empezó el sistema penal acusatorio hace ya algunos años. La preparación se ha ido dando a través del propio Poder Judicial en algunos casos, y en la Facultad de Derecho no podía ser la excepción, y también hemos tenido algunos cursos en ese sentido. Bueno, ni siquiera diría algunos, sino una gran cantidad de la que ya hablaremos más adelante, con la experiencia de ustedes que han participado en todos estos elementos, ¿no? Y bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría entrar al tema relacionado con el sistema penal acusatorio. Si hablamos de las características o de lo que representa este sistema, ¿qué nos podrían decir, doctor? Bueno, este sistema es muy interesante porque precisamente como su nombre lo dice, sistema, que está en la teoría de los sistemas de Luhmann, es muy importante entender que no podemos verlo como el anterior. El sistema mixto tenía ya muchísimos años, ya estaba muy acabado, la gente no estaba contenta, o sea, no se entendía cuál era la justicia. Parte de lo importante de este sistema, que además viene muy claro en varios de los artículos, pero para mí uno de los más representativos es el 20 constitucional. En esto hay un parteaguas entre lo que fue el 18 de junio del 2008, donde ya entra en vigencia y validez la norma constitucional, porque no fue sino hasta hace casi ya 3 años que entramos ya con el Código Nacional. Es decir, en el 2008 apenas teníamos la reforma constitucional, pero no teníamos la norma secundaria, no teníamos el Código Nacional. Entonces, en algunos estados de la República va entrando en forma paulatina, ya sea por delitos graves o en otros no graves o al revés, y en otros fue entrando precisamente según las necesidades que tenía cada estado de la República. Van haciendo sus códigos, lo van adecuando, van teniendo experiencia. Muchos estados como son pioneros, como Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Morelos, etc. Realmente de los últimos países del mundo que no tenían sistema acusatorio, de los
pocos y raros que no teníamos era México para ese entonces. Y también hay que decirlo, el Distrito Federal fuimos de los últimos, como bien señalabas, maestro, en entrar en vigencia y validez. Ya lo tenemos en el Distrito Federal, pero solamente estaban entrando para delitos de querella y delitos pues menores realmente, ¿no? Pero ya afortunadamente, ya como todo, pues no hay plazo que no se venza, entonces ya entró en el Distrito Federal ya hace tiempo. Les digo, ya había entrado en una parte que fue un buen laboratorio en el sentido de que se fue practicando ya en el Distrito Federal y quizás de una forma muy interesante porque la verdad es que creo que tuvieron más tiempo los jueces del Distrito Federal para irse preparando, tomaron muchos cursos y hoy por hoy la verdad tengo el gusto y la suerte de conocer a varios de ellos y están muy preparados, eso sí hay que decirlo. Cosa que en otros estados de la República, como les cambian el código de inmediato, bueno, tuvieron más el problema de enfrentarse directamente a este cambio de paradigmas total. Es importante que ahora una de las cosas más importantes del sistema acusatorio es que son juicios que si se llega al juicio, va a ser un juicio, se trata de no llegar al juicio, como antes, que todo el mundo se iba al juicio. Todo el mundo que llegaba al Ministerio Público, todo el mundo, nadie que haya llegado a un arreglo, ahora es totalmente lo contrario, todo el mundo trata de llegar ahora a un arreglo. Se fortalece mucho la conciliación y la mediación de los medios alternativos. Esa claro, esa Claro. parte de la intervención de los abogados como, no quisiera sentarlos nada más como mediadores, sino para solucionar conflictos. Con este nuevo modelo, este nuevo paradigma, ¿es factible hacerlo? Sí, sí, efectivamente. Y bien como decía el doctor, sí, efectivamente, este nuevo sistema, ¿no?, penal acusatorio sirve de facilitador justamente, ¿no?, para llegar a un arreglo entre las partes, ¿no? Una de las características principales es que deja de ser un procedimiento vertical para hacerlo de forma horizontal en donde interactúan las partes y por supuesto que el abogado como mediador, ¿no?, en este caso pues, de la parte ofendida, pues lo que busca es justamente llegar a un acuerdo, una reparación del daño, ¿no?, que favorezca a su cliente, pero una parte importante también es que hoy día los fiscales, el Ministerio Público, ¿no?, también tiene esa facultad, ¿no?, para poder proponer como facilitador a las partes un arreglo y no llegar a la judicialización justamente, ¿no?, de la integración de la averiguación, evitar justamente que esto se pueda alargar. Lo que decía el doctor, también en ello coincido, antes llegábamos al juicio a veces muy tortuoso, a veces muchas audiencias, se llegaba a lo que conocíamos como los procedimientos de expedientes, ¿no? Hoy lo que se busca con este nuevo sistema es justamente que eso termine y se convierta más en un sistema de audiencias que incluso conllevan a poder tener más ahorros, incluso en recursos humanos, recursos materiales, y facilitar justamente una amigable composición para poder satisfacer justamente la impartición de justicia en este sentido. Pero la importancia del abogado y la participación del abogado es un momento importante. Claro, porque últimamente se ha hecho mucha, iba a decir publicidad, pero en realidad se ha hecho el conocimiento del público la participación de los abogados, ¿no? ¿Cómo podríamos ahorita catalogar esa parte cuando de repente la confianza es un punto importante, ¿no? Bueno, la institución de defensorías siempre ha existido desde el derecho romano. Es más, como me lo comentaron mis compañeros que me antecedieron, mis amigos, he de comentarle que el sistema oral pues siempre existió. O sea, de hecho, el sistema oral es anterior al escrito. Nuestra formación romano-germánico-italiana, como ustedes lo saben, con la conquista a Mesoamérica nos trajo los llamados juicios escritos, pero nosotros siempre fuimos en juicios plenarios orales. ¿Qué cambia? Bueno, para que sea algo más sucinto en la pregunta, ¿no? Mire, el trabajo del abogado siempre fue un poco tanto escondido en el sistema escrito. ¿Por qué? Porque lo hacemos escrito y los clientes o las personas o las víctimas no lo pueden ver, no lo visualizan. Es más, el hecho de no ver a tu juez, pues eso ya habla bastante en un sistema, y esa fue la crítica que se nos hizo no de hoy, sino de siempre. Entonces, hoy se especifica la característica técnica de la defensoría. O sea, no solamente el abogado cruza ese umbral de ser un ente
activo en un sentido escrito, sino en un ente activo, pero ya de manera dinámica. Estamos tan solo, por decirlo así, en un video. Mire usted, hoy miren ustedes, este mismo Código Nacional que se unifica, tiene varias leyes, que sin ellas no existiría, que son la ley de las víctimas para reparar el daño a las víctimas, y la ley de solución o de medios alternos de solución de conflictos. En realidad todo es un sistema que ya prevalecía desde la época medieval y que nosotros no lo teníamos. Evidentemente lo que dijo mi doctora Mezcua tiene toda la razón. Hoy quiero decirle que existe el asesor jurídico de la víctima. ¿Qué tanta importancia tiene el abogado que ahora existe un asesor de la víctima que el Estado mismo le da por institución? Pero mire, también le quiero decir que tampoco se puede pensar, para aclararlo, que el juicio sea oral totalmente. No es cierto, tenemos la estenografía del video, porque si no lo tenemos, ¿a dónde vamos a analizar? Y dos, también tenemos las carpetas escritas, las carpetas administrativas, o en su caso la carpeta que se conoce como la carpeta de investigación. O sea, sí tenemos expedientes que son motivo de los medios de impugnación y también para que se encare al público. Yo creo que una de las características básicas de este sistema, cuando lo hemos adoptado, es que lo vea el público, que sea el público el último juez, ¿no es cierto?, de lo que está viendo, porque en realidad escrito, ¿quién va a leer un expediente que no tiene nada que ver? Pues solamente es para las partes. Hoy lo que se hace con esta gran reforma del año 2008 es que el pueblo se interiorice en este tipo de juzgamiento público. O sea, nos están pasando a nosotros, al pueblo, ¿verdad? Oye, pues analízalo, velo. ¿Tú querías ver a tu juez? Ahí está. Puedes criticarlo, puedes preguntarlo. Es un análisis como el que estamos haciendo, se le puede preguntar. El juez empieza preguntando. Y también en esta misma dinámica que tenemos nosotros se conlleva una etapa preliminar que es a base de preguntas, ¿verdad? Eso no existe en un sistema tasado. No lo permitía el sistema escrito. Y maestro, y entonces en ese tipo de temas tengo una duda. Por ejemplo, tenemos el problema en el sistema escrito, que las sentencias y resoluciones del órgano jurisdiccional a veces ni ellos las entienden, ¿no? Imaginemos en materia penal, ¿quién entendió la sentencia? Ese es un tema complejo. Ahora con esta cercanía, con este principio de inmediatez, ¿cómo podría, o más bien, esperaríamos que eso se solucione? Yo creo que es una de las partes más importantes del sistema. Para los que tenemos pues no sé cuántos años, ya 2 décadas de llevar juicios en los reclusorios, la realidad es de que una experiencia muy parecida al libro del proceso de Kafka, donde la gente estaba detrás de la barra, no sabían qué es lo que pasaba con los secretarios de acuerdos, no se alcanzaba a escuchar qué es lo que decían toda la gente que estaba procesada, ahora imputados. Cambia mucho algunos de los nombres que teníamos antes, se vuelve más técnico este proceso en muchos sentidos, los tecnicismos, y casi hay que aprenderse de memoria, para bien o para mal, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Están todas las reglas, más las leyes que además han emanado, como bien decía el maestro Benito Limón, porque es muy importante que conozcamos para la primera fase de investigación, la inicial con el Ministerio Público, pues todas las técnicas precisamente de investigación por parte de la Procuraduría y de los auxiliares, como pueden ser los peritos. Pero en esa fase donde la gente ya en el proceso, la parte de la instrucción que antes se llamaba, después de que ya un juez había determinado el auto de plazo, pues la gente realmente no sabía ni qué va a pasar, ni siquiera los propios detenidos, siempre estaban detrás de la barra y obviamente se leían letanías donde no nos decía nada. No era claro, era un lenguaje totalmente jurídico que a veces ni muchos abogados lo entendían, porque era muy especializado. Había abogados de otras materias que no sé si para bien o para mal llegaban a llevar asuntos penales. Afortunadamente ahora yo creo que totalmente se cierra el sistema, y creo que es lo plausible, porque ahora sí que, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, o sea, gente que no sepa, que no sea abogado, y en segunda, que no sea de la materia penal, y que en un momento dado poco a poco se va, como en otras partes también del mundo, se van viendo las barras para hacer exámenes internos, para ver si realmente saben sobre la materia, porque todo eso redunda en contra de la impartición de justicia y principalmente del imputado, ¿no? Claro. No entendían ni por qué lo sentenciaban. Claro.
Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, nuestro primer corte. Continuamos con ustedes. En unos minutos regresamos Gracias. con ustedes. Gracias. Gracias.